Bien, después de esta situación de emergencia vamos a hablar de política. Durante la jornada de ayer se realizaron los cónclaves de la nueva mayoría y la oposición, donde fueron variados los anuncios asociados a definiciones y prioridades en ambos bloques políticos. Michelle Bachelet, por su parte, anunció la reducción de gratuidad en la educación al 50% más vulnerable, la simplificación de la reforma tributaria y algunas medidas antidelincuencia. Mientras tanto, y en la vereda del frente, el grupo opositor se enfocó en plantear una posición política para aquellas urgencias sociales que a su juicio no están siendo prioridad del gobierno. Vamos a profundizar más al respecto, estamos para eso también pendientes de lo que está haciendo Amplitud. Estamos con el diputado y secretario general del conglomerado, Pedro Brown. Diputado, bienvenido, gracias por la paciencia además, porque teníamos que informar respecto a este incendio que era bastante grande, como usted pudo ver. ¿Por qué da la impresión de que Amplitud está al margen de dos cónclaves que ayer marcaron la jornada? Uno bastante más bullado o clave, que era el de la nueva mayoría, pero también de este frente, no sé cómo decir, nuevo referente de la centro derecha, donde Amplitud no está. ¿Por qué? A ver, nosotros pensamos que hay que generar una alternativa a estos dos grandes conglomerados que hoy día no logran representar el sentir ciudadano. Lo vemos reflejado en las encuestas con un rechazo gigantesco respecto a lo que hace tanto la nueva mayoría como lo que hace la alianza, porque la verdad que podemos cambiar los nombres, podemos tratar de refrescar una imagen, pero siguen siendo exactamente lo mismo que venimos conociendo en la política los últimos 25 años. No hay ninguna novedad respecto de eso. Y se refleja más o menos en lo que sale de estos cónclaves, porque se genera mucha expectativa respecto a estas reuniones, pero al final no hay mucho contenido nuevo. Vemos que en la nueva mayoría se sigue discutiendo y no hay un acuerdo claro respecto a lo que va a pasar en educación. Se usa un comodín, porque vemos que desde la cuenta pública del 21 de mayo en adelante se está usando el mismo comodín, que es hablar de la nueva constitución. Pero tampoco sale algo claro respecto de cómo se va a llevar adelante, qué es lo que se quiere para una nueva constitución, sino que más bien se anuncia que se van a buscar mecanismos, y en vez de hacerlo en septiembre, para lo cual faltan algunos días solamente, se pide que se adelante para que durante agosto haya alguna propuesta respecto al mecanismo que se va a utilizar. Quedémonos en este cónclave de la nueva mayoría, porque desde la propia nueva mayoría muchos habían dicho que ayer era una especie de prueba de fuego. Se habían elevado las expectativas respecto de lo que iba a pasar ayer en el cónclave. Hoy día leí a algunos analistas y la mayor parte estaba algo desilusionado, como que las expectativas habían sido mayores a lo que realmente sucedió. ¿Usted se queda con cierta decepción de este cónclave? ¿Esperaba definiciones más concretas por parte del gobierno? A ver, lo que pasa es que siempre se generan muchas expectativas de estas reuniones y uno sabe que es muy difícil que puedan salir cosas concretas, porque ahora cada partido tiene que debatir y discutir respecto de las distintas posiciones que se están tomando, tomar acuerdos internos y recién ahí poder conversar. Entonces yo creo que faltó una etapa previa, que era que el gobierno pusiera sobre la mesa cuáles eran las propuestas que quería hacer y que la nueva mayoría las pudiera debatir. Pero claramente quedan varias cosas como enunciados, mucha ambigüedad, porque se habla de la reforma tributaria, de que se va a avanzar en perfeccionarla, en simplificarla, pero no se dice exactamente dónde, no se dice exactamente qué es lo que se va a mejorar. Hoy día yo creo que está afectando a la clase media, está afectando a la pero no se dice dónde se van a hacer las mejoras. Entonces yo creo que eso quedan muchas dudas respecto a la educación también, respecto de la misma reforma constitucional que se usa como te decía antes, como comodín. No hay una claridad, no hay una definición, no hay un gobierno que diga, mire, nosotros vamos a hacer esto y esto otro. ¿Usted esperaba un golpe de timón? Yo esperaba yo esperaba que hubiese efectivamente una muestra de una autoridad respecto del gobierno. ¿No y lo que hubo? Para nada, sigue esta ambigüedad respecto a una serie de temas y no hay una claridad respecto a lo que se va a hacer hacia adelante. Yo creo que eso no es bueno para el país. Volviendo al tema de la centro-derecha, la centro-derecha comienza a rearticularse, se genera este frente más amplio, ya no es solo RN y la UDI como tradicionalmente era la Alianza por Chile. Están ellos también asociados a Evópoli, al PRI. Algunos incluso miran la posibilidad, como Andrés Alamán, de que se pudiera generar un partido único. ¿Por qué quedarse al margen de aquello? Hay otros que miran que no, que esto tiene que ser una gran coalición tipo nueva mayoría con distintas sensibilidades pero asociadas, digamos, todo en busca de volver finalmente a la moneda, de volver al poder. ¿Ustedes se van a quedar al margen de esa búsqueda de volver a ser gobierno?
Nosotros no compartimos muchas cosas de lo que está pasando con la centro derecha, por lo tanto, por eso nosotros no estamos en ese conglomerado. Y la verdad que, como decía antes, pueden cambiar el nombre, pues son las mismas personas que tuvieron, o algunas de las personas que tuvieron durante el gobierno del presidente Piñera y que parece que no hacen ninguna autocrítica respecto a lo que está pasando. A mí me llama la atención pretender volver a decir queremos ser una alternativa de gobierno, pero no se genera ninguna autocrítica de por qué se está en ese estado de rechazo respecto a la ciudadanía, cuando hay una coalición que quiere surgir nuevamente con un 15% de aprobación, pero no se hace ningún tipo de análisis respecto de por qué se llegó tan bajo a representar tan poco lo que la ciudadanía quiere. Es llamativo, porque se hacen ciertas cosas, se hacen ciertos anuncios que uno no lo entiende. Dicen, mire, le pedimos al gobierno una reforma de la reforma tributaria, cosa que nosotros venimos diciendo desde el momento que se presentó esa reforma, pero ellos la votaron a favor. Ellos estuvieron a favor de esa reforma tributaria. Entonces, lo primero que se debiera hacer es decir, mire, nosotros nos equivocamos de haber apoyado una mala reforma y por lo tanto hoy día hacemos una propuesta para cambiarla. Pero simplemente se le traspasa al gobierno el decir, oiga, cambia esta reforma que es muy mala. Bueno, pero usted la aprobó, usted fue parte de ese acuerdo. Por lo tanto, ¿cuál es la propuesta que hace? ¿Qué es lo que dice para poder corregirla? Usted dice, la centro derecha debiese hacer un mea culpa, una autocrítica de por qué ha llegado a este nivel de desaprobación. ¿Por qué ha llegado a este nivel de desaprobación? ¿Cuál ha sido el pecado de la centro derecha? Creo que son varios. La falta de sintonía con la ciudadanía es evidente, el aprobar y apoyar malas reformas, como es el caso de la reforma tributaria también, y obviamente todo lo que ha ocurrido con el financiamiento de la política y la falta de transparencia, evidentemente que le produce un castigo grande. Entonces ahí también falta fuerza, porque yo no veo ni en la nueva mayoría, ni en la alianza, veo realmente ganas de sacar adelante lo que se comprometió con la Comisión Engel, donde había una serie de medidas que claramente iban en la línea de mejorar la política, pero yo no veo que con mucha fuerza se esté llevando adelante, y veo con temor que va a llegar fin de año, que se acercan las elecciones municipales y que enfrentemos un próximo proceso de elecciones con exactamente las mismas reglas del juego. Y es por eso que en Amplitud nosotros queremos ser una alternativa, queremos trabajar en una alternativa distinta. Estamos convencidos que en el centro, a partir de ideas liberales, se puede generar una oferta diferente para la ciudadanía, porque hoy día está todo concentrado o en la nueva mayoría o en la alianza, y claramente no representa a la inmensa mayoría de los chilenos. ¿De la mano de quién se va a convertir en opción Amplitud para las próximas elecciones presidenciales? ¿O se van a quedar al margen de ese proceso y no aspiran a tener un presidente de Amplitud? No, nosotros obviamente que siempre los que estamos en política aspiramos a poder tener un presidencial en nuestra fila, pero también nosotros tenemos los pies en la tierra, que estos son procesos largos. Hoy día nosotros tenemos un liderazgo importante dentro de Amplitud, la figura de la senadora Lili Pérez, obviamente que es una figura que nosotros queremos potenciar. ¿Y ustedes quieren levantarla a ella como candidata presidencial? Obviamente que nos encantaría, y en eso estamos trabajando, pero para las elecciones presidenciales falta mucho, y eso creo que es lamentablemente el problema que se genera tanto en la nueva mayoría como en la alianza, que ponen primero lo electoral por delante y no las ideas. Yo creo que lo primero que uno debe tener es cuál es el proyecto común, cuál es el proyecto colectivo que quiere construir, y después ir surgiendo los liderazgos. Vemos en la reunión de ayer de la alianza, que ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que vemos son peleas. ¿Y cuáles son las peleas? Por los liderazgos presidenciales. Y uno les pregunta, bueno, pero ¿cuál es el proyecto común que se está llevando adelante? Es que eso lo tenemos que construir. Entonces, la carreta está puesta delante de los bueyes siempre. Entonces, eso claramente es de corto plazo, claramente es un proyecto que no va a perdurar en el tiempo, porque si lo que está por delante son los liderazgos presidenciales, vamos a tener disputas permanentes. Ahora, entendiendo eso y entendiendo que tiene que haber una cohesión al menos programática, pero no solo programática, porque ya vemos que en la nueva mayoría esto fue una lealtad hacia un programa, pero sigue las diferencias internas. La pregunta es si ustedes se restarían, por ejemplo, de un proceso de primaria, esto desde la estructura de las elecciones, o a ustedes les interesa por lo menos participar en unas primarias, representar Amplitud, tener su propio candidato presidencial, porque aquí también hacer el camino solitario puede ser súper duro. A ver, nosotros desde el momento que decidimos tomar un camino propio, generar un nuevo partido político, sabíamos que el camino era duro. Y obviamente nosotros hoy día estamos disponibles para converger con todos aquellos que crean que hay que generar una alternativa en el centro, distinta a la alianza, distinta a la nueva mayoría, donde las ideas de la libertad, la confianza en las personas, la libertad no solamente económica, como dice se dice desde la centro derecha, o las libertades individuales que a veces se defienden desde la centro izquierda. Nosotros creemos en todas las libertades, la libertad personal, la libertad económica y también en la libertad política. Y eso lo vamos a defender con mucha fuerza, y quienes quieran converger o quienes adhieran a esa idea, a ese proyecto político, bienvenido sea poder buscar alianzas, poder buscar concordarse en la idea, y si eso como consecuencia genera una primaria presidencial, bueno, nosotros vamos a... pero entonces no les cierra la posibilidad de llegar a consensos y acuerdos con este frente de centro derecha. La verdad que... ¿No tienen decidido quedarse absolutamente al margen? ¿Podrían eventualmente sumarse?
A ver, nosotros tenemos hoy día diferencias muy grandes y lo vemos en cómo se ha ido votando. Ya, pero ¿no le cierra la puerta o se la cierra definitivamente? Hoy, dado el estado actual, a esa alianza nosotros no tenemos nada que participar en ese conglomerado, porque tenemos diferencias muy grandes. ¿Y con quién entonces podrían sumarse? ¿A quién? Nosotros hemos trabajado, ¿Con quién podrían aliarse? Nosotros hemos buscado coincidencias en lo programático con Red Liberal, con Fuerza Pública y con independientes que hoy día creen que se puede generar un espacio distinto en la política. Si eso se logra consolidar, obviamente que se puede generar con ellos una alianza hacia futuro. O sea, ustedes podrían terminar apoyando una candidatura de Andrés Velasco. Lo que pasa es que nosotros creemos firmemente que el mecanismo para resolver las candidaturas presidenciales en su minuto deben ser las primarias. Si hay más de un liderazgo, las primarias es el camino para poder hacerlo, pero para nosotros es una discusión para la cual falta mucho. Nosotros como Amplitud hoy día nos estamos conformando como partido político, para eso es una tarea que tenemos de aquí a fin de año, esa es nuestra prioridad. Si no somos partido político, la verdad que todo lo que estamos diciendo termina cayendo un poquito en el vacío, porque la política se hace desde los partidos, tenemos que enfrentar las elecciones municipales y después de eso veremos los desafíos presidenciales, pero claramente nosotros queremos convertirnos en una alternativa distinta a la de la nueva mayoría y la de la alianza que creemos, y claramente se refleja en las encuestas, no representa el sentir de los ciudadanos. Oiga, diputado, quiero llevarle un tema que a mí me parece de toda importancia, es que me perdonen en la sala de dirección porque probablemente no les avisé que quería hablar de esto también, que tiene que ver con detalles que hemos conocido en torno al Ministerio Público, las investigaciones que se llevan adelante a través de la arista Soquimich, la arista Penta. Y se lo voy a preguntar a usted particularmente porque la senadora Lili Pérez, justamente en una entrevista que le hice hace algún tiempo, me hablaba de lo relevante que es para Amplitud este tema, porque a fin de año vamos a tener que elegir un nuevo, van a tener que elegir un nuevo fiscal nacional, y tenemos todavía aristas abiertas por parte del Ministerio Público, y hemos conocido una información que llama mucho la atención, que tiene que ver con presuntas filtraciones del fiscal regional, el señor Ayala, Alberto Ayala, quien era en ese entonces jefe del gabinete y ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. ¿Qué le parece a usted una acusación de esta índole? Porque el Ministerio Público ha dicho que ha abierto una investigación penal en contra de uno de sus fiscales. A mí me parece sumamente grave. Es algo que de alguna manera se venía conociendo en el tiempo, porque Alberto Ayala había en algún minuto denunciado que habían otros fiscales que eran los que hacían las filtraciones, y hoy día se ve investigado por este tema. Me parece sumamente complejo, porque los procesos deben respetarse dentro del Ministerio Público, si no la verdad que la credibilidad empieza a caerse a pedazos. Y lo que llama mucho la atención es las presiones tremendas que empiezan a quedar en evidencia, que desde el gobierno se hacían para que estos casos no avanzaran. Porque conocimos que hubo presiones en impuestos internos, así lo dijo el propio exdirector de impuestos internos, que recibía presiones permanentes para que no se avanzara en la arista Soquimich. El Llorat. Exactamente. Y acusaba de esas presiones directamente a Rodrigo Peñailillo. Y ahora lo que se dice, porque esta es una declaración que entrega el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, lo que se dice es que el fiscal Ayala le pasaba información al mismo ministro Peñailillo. Exactamente. Entonces aquí, obviamente que el gobierno está generando presiones, y no sabemos si hoy día las sigue generando, para que no se avance en estas investigaciones. Nosotros creemos que esto es sumamente grave, porque hoy día es importante que se conozca la verdad y que la justicia pueda hacer su trabajo. Pero esto no puede ser en base a presiones por parte del gobierno para que ciertas aristas puedan avanzar y otras no, y para que se proteja ciertas situaciones. Yo creo que aquí tenemos que actuar con la mayor transparencia, y me parece muy bien que el Ministerio Público abra esta investigación interna y que se tomen las medidas lo antes posible, porque además lo que decías tú es muy cierto. El fiscal nacional termina sus labores en octubre. Por lo tanto, ¿qué va a pasar dentro de la Fiscalía? ¿Hacia dónde van a avanzar estas investigaciones? Creemos que ojalá se puedan ir resolviendo lo antes posible, y todos estos casos puedan tener sus procesos lo más rápido que se permita, de manera tal de que ojalá el fiscal Chaguán pueda dejar adelantada y avanzada todas las gestiones que él ha ido realizando, para que no queden inconclusas. ¿Usted espera un pronunciamiento en este tema por parte del gobierno y por parte del PPD? Porque se le preguntó a su presidente Jaime Quintana y él no se refirió explícitamente al tema de Peñailillo, cuando Peñailillo, hasta donde sabemos, era un militante PPD. Yo creo que lo más importante es que esto sea aclarado y haya una versión por parte del gobierno, porque más allá de la militancia o no de algún ministro, aquí no podemos sindicar, porque es muy simple hoy día sindicar toda la responsabilidad de un ministro que no está. Aquí hay una responsabilidad del gobierno, porque yo no creo que el ministro del Interior haya actuado de manera autónoma, sin informar absolutamente nada, y que desde la presidencia nada supieran de esto, y el resto de los ministros el resto de los ministros políticos no supieran las gestiones que hacía el gobierno para evitar que se avanzaran investigaciones que claramente podían terminar en La Moneda. Entonces,
yo creo que esto es sumamente grave y es por eso que pedimos la mayor de las Perdón, pero usted quiere decir entonces que usted cree que la presidenta estaba al tanto de que había estas filtraciones hacia su jefe de gabinete, Rodrigo Peña. O sea, yo me imagino que si el ministro del Interior recibe información de este tipo, de cómo están avanzando las investigaciones, yo me imagino que la informará, no creo que se la guarde en un cajón para conocerla solo él. Me parece que es poco creíble. Entonces yo creo que desde la política, muchas veces hoy día, el descrédito está porque hacemos declaraciones que son poco creíbles y tratamos de decirle a la ciudadanía y aislar las situaciones como si los chilenos no entendieran que obviamente uno transmite las cosas como esta a sus superiores y a su equipo político en general. No puede haber sido una jugada particular de Rodrigo Peñailillo pensando que él está imputado en las listas Soquimich. O sea, él también era parte de esa investigación de la que supuestamente, vamos a ver si esto lo comprueba la investigación penal del Ministerio Público, de la que supuestamente él recibía información privilegiada antes, confidencial. Es por eso que es importante y muy importante que el gobierno aclare cuál fue el rol que cumplió como gobierno en general en estas situaciones, tanto en las presiones que se ejercían sobre impuestos internos y estas supuestas filtraciones que habrían desde el Ministerio Público, porque si yo entiendo que si el Ministerio Público abre una investigación contra un fiscal tan importante como el fiscal Ayala, es porque tiene antecedentes de sobra de que existieron las filtraciones. Yo no creo que esté haciendo esto para hacer una jugada, digamos, política interna, porque me parecía de la máxima irresponsabilidad, y como creo que el Ministerio Público no actúa de esa manera, me parece que aquí deben haber antecedentes de sobra respecto de las filtraciones que se hicieron hacia el gobierno. Entonces me parece que lo responsable y lo lógico es que el gobierno aclare esta situación lo antes posible. Ahora, ¿qué garantías de probidad, de transparencia, de buen criterio hay respecto de la elección del próximo fiscal nacional por parte de una clase política que está siendo investigada por el Ministerio Público? Porque finalmente van a ser, en este caso, incluso personas que están hoy día formalizadas por la justicia las que van a tener que entregar sus votos para saber quién va a ser el próximo fiscal nacional. Lili Pérez me lo ponía en relieve la última vez que la entrevisté y me parecía del todo lógico, y me decía que Amplitud iba a impulsar de alguna manera algún tipo de proyecto, por ejemplo, para que se pudiera extender el plazo al fiscal nacional actual, o para que hubiese alguna manera de dar garantías de probidad y transparencia. ¿Están haciendo algo concreto desde Amplitud en esta materia? Bueno, tal como dijo la senadora Lili Pérez, nosotros hicimos ese planteamiento, y ella particularmente, al gobierno, de ver una alternativa, de extender el periodo del fiscal actual, del fiscal nacional. Pero esto es una propuesta formal. Lo que pasa es que nosotros no tenemos las atribuciones como para presentar un proyecto de esas características. Pero lo han pedido, no sé, sí, la informalidad. Se lo hemos conversado con el gobierno y se lo hemos solicitado, pero no ha habido una recepción o una intención de que esto avance, no ha tenido mucha repercusión. Yo creo que tampoco hay mucho interés de que él siga en su cargo. Entonces, a mí me parece que se va a producir una situación sumamente complicada y que tiene que resolverse. Y creo que el gobierno en eso tampoco ha dado señales de qué es lo que quiere hacer. Y ahí es donde yo digo que faltan las definiciones, porque no solamente en materia política, sino también de nombramiento. Hoy día, cuando vemos que el director de impuestos internos no está y una serie de cargos siguen sin ser nombrados, no tenemos contralor. Tenemos una serie de cargos que son interinos, que no están puestos rápidamente en su lugar, personas que son relevantes para el funcionamiento del Estado. Entonces vamos a enfrentarnos en octubre a que sale el fiscal Chaguán y vamos a pasar meses sin tener un fiscal nacional. A mí me parece que eso sería una situación absolutamente inaceptable e incomprensible para la situación que vive hoy día el país. Por lo tanto, a mí me llama mucho la atención que no surjan hoy día cuáles son las alternativas que el gobierno está viendo y cuáles son los nombres que quiere poner sobre la mesa para que efectivamente en octubre, una vez que salga el fiscal nacional, tengamos inmediatamente la persona que va a continuar reemplazándolo en ese minuto. Octubre, que está a la vuelta de la esquina. Exactamente. Uno se da cuenta lo rápido que pasa el tiempo. Diputado, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos vamos a quedar pendientes a este paso propio que está marcando Amplitud, a ver si es que efectivamente hay convergencia con algún sector y tienen y levantan su propia candidatura, que yo presumo podría ser Lili Pérez, por lo que usted Exactamente, pues tenemos que seguir potenciando a nuestra senadora, pero como decíamos, hoy día nosotros enfocados en ser partido, las elecciones municipales, y obviamente seguir trabajando en potenciar el liderazgo de nuestra senadora también. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Gracias, pues tenga un buen día.